Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Tenemos el placer de estar a esta hora de la noche conversando con ustedes de diferentes puntos y el viernes iniciamos una serie de entrevistas a diferentes representantes de nuestra sociedad con respecto sobre todo al Ministerio de Educación y la manera en que se estaría encarando un aspecto tan delicado, tan particular, tan importante también como lo es el tema de la educación sexual, afectiva y otras cosas más que tienen que ver con la información que nuestros chicos deberían saber, conocer y recibir, por sobre todo en diferentes niveles educativos. Habíamos comenzado con gente de la CEDIA, ¿no? La coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia. Queremos hablar también con nucleaciones de padres, nucleaciones que tienen que ver con las cuestiones de salud y por supuesto las autoridades educativas también, que mucho tienen que decir con respecto a todo esto. Pero hoy queremos concentrarnos en lo que es FEIPAR. Ya la entrevistada vía Zoom, a quien voy a saludar, nos va a dar una pequeña introducción de lo que es FEIPAR, de qué se trata, quién es Nuclea y cómo están viendo ellos este proceso educativo en un gobierno que se instaló recientemente, pero que en muchos aspectos todavía a lo mejor continúa con programas o diseños establecidos por las anteriores autoridades. Ya vamos a aclarar eso. Valeria Franco, gracias antes que nada por estar con nosotros. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y buenas noches para vos y la audiencia. Gracias por estar disponible con nosotros, para nosotros y una charla de algunos minutos. A ver, comencemos por conocer un poco lo que es FEIPAR. ¿A quién es Nuclea? ¿De qué se trata FEIPAR, por favor? Sí, FEIPAR, el nombre es Familias por la Educación Integral en Paraguay y somos un grupo de padres, madres, tíos, hermanos, abuelas que venimos conversando desde aproximadamente el año 2018 de una manera muy orgánica. Nos fuimos, digamos, preocupados por diferentes temas que iban surgiendo. Algunos de ellos tienen que ver con esto que está sucediendo ahora, que es la inmiscusión, digamos, de un sesgo religioso y anticientífico en ciertas escuelas, en ciertos materiales educativos. Entonces, preocupados por esos temas, nos fuimos nucleando, conversando y hasta constituyéndonos como una organización para sin fines de lucro ni nada, pero para poder tener una voz y nuclear a todos esos padres y madres que queremos, digamos, que se garantice el derecho, el acceso a una educación con base científica y, digamos, que realmente sea integral y no sesgada de ningún tipo de sesgo. Claro, qué importante la denominación de educación integral, como abarcar todo, ¿no? Que los chicos, más allá de la instrucción que reciban en las aulas, también una información no sesgada, sino que tenga el rigor científico en lo posible. E integral es abarcativo, ¿no? Es decir, tiene que abarcar Sí. varias áreas. Sí, y ahí hay una cuestión que no es solamente el acceso a a una educación sexual y de la parte emocional. O sea, Ajá. la Constitución Nacional establece el acceso, el derecho al acceso a una educación integral que tenga que ver con los valores democráticos, la paz, la no discriminación. La Constitución habla de todos esos temas porque realmente es la base después para una convivencia pacífica y para, o sea, para una mejor calidad de vida para todos y todas en este país. Entonces nosotros apuntamos a eso y claro que uno de los temas fundamentales es la educación sexual y afectiva, porque tiene que ver con problemas muy graves de nuestra sociedad, como son la alta tasa de embarazo adolescente, de niñas y adolescentes en Paraguay, el tema de la transmisión de enfermedades sexuales y todo tipo de lo que es el abuso, la violencia contra las mujeres. Entonces, todo eso, si nosotros tenemos o sea, abarcamos bien una educación sexual y afectiva desde los colegios, desde la educación pública sobre todo, ¿verdad? Vamos a poder también trabajar esos problemas a mediano y largo plazo, corto, mediano y largo plazo realmente. Decía usted que comenzaron a reunirse allá por el año 2018, estamos en el 2023, ha pasado prácticamente todo un periodo presidencial, ¿no? 5 años, y todavía se encuentran, digamos, con ciertas dificultades para entender el alcance de muchos términos y de muchos conceptos, como por ejemplo la educación sexual, que no significa simplemente las relaciones sexuales, las cuestiones corporales, en fin, sino que la educación Ujú. sexual como algo integral, algo que tiene que ver con muchísimos aspectos del desarrollo
psicológico, físico y social del ser humano, Valeria. Sí, totalmente. O sea, nosotros justamente lo que pretendemos es o sea, que se abarquen todos estos temas, la sexual, afectivos, de la parte psicológica, con algo súper gradual y acorde a cada una de las edades de nuestros hijos. Somos la mayoría madres y padres y entendemos, ¿verdad? Esa gradualidad. Acá no se quiere meter nada raro. Lo que estamos ahora teniendo en Paraguay es que surge en el mes de octubre que en junio se aprobó una resolución que aprueba una serie de materiales, no de manera piloto, no de manera experimental, que ya establece contenidos para la educación pública que tienen que ver con estos temas y no tienen base científica, tienen un sesgo religioso y lo que hacen es fortalecer y perpetuar ciertos estereotipos, ¿verdad? De cómo tiene que ser la mujer, de cómo tiene que ser el hombre, que son machistas y que también luego producen violencia. Uno de los temas que establece uno de estos materiales, por ejemplo, es que es la mujer la que tiene que aprender desde niña qué es lo que causa su manera de vestir en los otros, Ajá. sin, digamos, establecer que hombres y mujeres, o sea, no importa cómo estén vestidos, nadie debe ser objeto de ningún tipo de abuso o ningún tipo de comentario discriminatorio ni nada, ¿verdad? Claro, claro. Cuestiones así. Usted se refiere a este material que ya tiene el muy ambicioso nombre de 12 ciencias, ¿no? Ya desde el nombre, yo Sí. comentaba esto también con otra gente a quienes pudimos entrevistar ya, desde el vamos ahí, desde la denominación del material, como que llama la atención y hasta preocupa por lo ambicioso de decir 12 ciencias. Se supone que si hablamos de ciencia estamos hablando de hechos comprobados, hechos que han pasado por un riguroso control por el método científico. Sin embargo, por lo que pudimos conocer de parte del contenido del material, no se puede apreciar precisamente el método científico ahí. Ajá. Para nada. Y acá hay algo muy interesante, o sea, interesante para llamarlo de alguna manera. Es gravísimo lo que está sucediendo y me gusta, digamos, nos gusta separar en dos partes. Sí, Una, la parte de procesos, porque se escondió esta resolución, no fue pública, no fue conversada con sectores, fue totalmente a nivel, o sea, sin transparencia y de manera oscurantista aprobado este documento. Entonces hay una cuestión incluso antidemocrática y súper sesgada, ¿verdad? Y por otro lado está el tema de los contenidos, que también son anticientíficos, sesgados por el tema religioso, porque Paraguay también por Constitución Nacional es un país laico, aconfesional. En los colegios privados religiosos sí se puede estar enseñando ciertas cuestiones religiosas y ahí incluso debería ser científica la información que se brinda a los niños y niñas, pero en este caso está totalmente, digamos, alterado con estos sesgos, con cosas muy graves, ¿verdad? claro, usted coincidirá, una de las primeras cuestiones que todavía no manejamos es justamente el laicismo de nuestro Estado, que está en la Constitución Nacional. El Paraguay desde 1992 no tiene una religión oficial, más allá de una contradicción Ujú. ahí de entrada nomás que tiene nuestra misma Constitución, que en el preámbulo invoca una deidad, dice invocamos a Dios, pero bueno, eso es una cuestión que a lo mejor Sí, tendrá que discutirse después, pero todavía cuesta, pero ahí sí, te hago un comentario la ahí. escucho, la escucho. Ahí, por ejemplo, no, que siempre trato de explicar también, porque soy, aparte de mamá, soy abogada, Sí, que una cosa es que uno pueda invocar a una deidad, eso tiene más que ver con un teísmo, o sea, con creer en un ser superior, pero ajá, otra cuestión totalmente diferente son el tema de las religiones o un claro. estado confesional. Es como Estados Unidos, que puede tener, no sé, presidentes que son protestantes, presidentes que son católicos y no pasa nada. La libertad o sea, de confesión de religión tiene que ser para todos. Lo que no se puede desde el Estado, desde la educación pública, es imponer una educación de cierto tipo de religión, aunque sea mayoritaria. Porque hay o sea, un principio democrático es el respeto por las minorías y es lo que tenemos que hacer. O sea, aunque sean mayoría inclusive, digamos, las personas católicas no se puede estar imponiendo Claro. desde el Estado esta religión. Claro, y ese laicismo que también tiene que estar en la educación, porque la Constitución lo dice, es uno de los primeros puntos tan difíciles de llevar a la práctica, de llevar a la realidad, porque tal parece que a las autoridades educativas todavía les cuesta mucho desprenderse de la influencia católica. Es como si se desprendieran de la Iglesia Católica o cualquier iglesia que esté cristiana, digamos, que tiene aquí su influencia, Ujú. como que sería desprenderse ya de los valores. Yo recuerdo que una vez un oyente nuestro aquí
en la media cadena nos decía, pero bueno, pero si sos ateo, ¿por qué valores te manejás? Como si los valores fuesen privativos de una religión cuando sabemos de que no es precisamente Totalmente. así. No, así mismo es. Y acá volvemos otra vez a lo que realmente importa. Ujú. Somos uno de los países con mayor tasa de embarazo de niñas y adolescentes en la Sí, región. Eso tenemos que tratar de evitar de cualquier manera. Tenemos una tasa altísima de el índice de transmisión de enfermedades sexuales. Nosotros no podemos, por ejemplo, esos dos problemas tan complejos para la sociedad y tan graves, ¿verdad? Porque marcan para toda la vida de personas que están en formación y en crecimiento, o el tema de los abusos de niñas y chiquitos, incluso niños, ¿verdad? En las ajá, propias familias. O sea, nosotros no estamos trabajando para evitar eso cuando estamos diciendo en unos materiales educativos que, o sea, la única manera de, digamos, o sea, la única manera, el único ámbito en el que uno va a tener relaciones sexuales es en el matrimonio y que uno tiene que llevar célibe y casto hasta el matrimonio, sabiendo que las tasas de iniciación sexual en las investigaciones son altísimas y son en cierta franja etaria que no condice con eso, ¿verdad? claro, claro. Entonces, de tratar de cerrarnos los ojos a una realidad que ya está sucediendo en vez de abordar, digamos, de otra manera y que incluso es la manera en que están abordando el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado para el tema de los preservativos y en estos materiales dice que no son, digamos, efectivos los preservativos para prevenir el contagio de enfermedades sexuales, por ejemplo. Eso es Ujú. gravísimo, eso es anticientífico y Claro, eso claro. está en estos materiales que ya se están socializando, por ejemplo. Justamente le iba a Entonces, preguntar, sí, Valeria, justamente le iba a preguntar a usted qué aspectos le llamó más la atención y qué aspectos le está preocupando más de este material. Y justamente tocó uno de los aspectos donde mayor sesgo se ve en esa sí. calificación que se hace del uso de preservativo y la cuestión de la abstinencia también, que a lo largo de la historia de la humanidad sabemos que no se maneja así. No, no. Y que está totalmente probado que es uno de los métodos más efectivos Claro. para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Y otro de los temas es, nosotros tenemos tasas altísimas de feminicidio y de violencia de género, y en estos materiales nuevamente, o sea, ya sabemos que existen diferencias biológicas y psicológicas entre hombres y mujeres, pero lo que está haciendo este material es perpetuando ciertas cuestiones que son más ya culturales, ¿verdad? Y que ya están probadas también científicamente que no es así, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que los niños son más rudos, usa la palabra insensibles, Sí, cuestión que no es así. O sea, hay hombres y mujeres, algunos pueden ser más sensibles, otros pueden ser más racionales, pero eso no tiene que ver con el sexo biológico con el que nacemos, para nada, ¿verdad? Y ujú, hay muchas cuestiones que son culturales. Y lo que claro. está ahí es fomentando, diciendo que las mujeres son más de esta manera, los niños son, digamos, los que son más racionales y más estrategas, y que por la fuerza resuelven sus problemas. O sea, está instalando temas que justamente estamos tratando de desarmar para que tengamos una sociedad más igualitaria, humanista, colaborativa, ¿verdad? Entonces es como un retroceso muy grande a nivel cultural, que incluso a mujeres, ¿verdad? Ella, abuelas, Ujú, familiares, eso le mostramos estos documentos y están totalmente en contra. O sea, se claro. nota que es un retroceso cultural. Después de todo lo que ya se trabajó. Claro, como que se establecen roles, ¿no? Esos roles tan antiguos, tan Sí, tradicionales, donde el hombre está para ciertas cosas, la mujer está para ciertas cosas, cuando sabemos que tanto hombres como mujeres, niños y niñas, nacen para ser libres, para desarrollarse según sus ambiciones, según sus particularidades, según sus aspiraciones. No hay un rol determinado para un hombre y para una mujer. Nacieron para ser libres, ¿no? claro, claro, y lo que hace también es recordar a ciertos materiales, por ejemplo, está corriendo por ahí un material de la época de la dictadura de Franco en España, en donde dice, es un catálogo de cómo tiene que ser la mujer en su casa, Claro. esperarle bañada al marido, con la comida caliente, que tiene que estar atenta a todo lo que le cuentas por el trabajo, o sea, eso es inculcar, digamos, un rol de cómo debe ser, pero está basado en que el rol de la mujer es secundario, que no puede salir a trabajar y tener ella, digamos, ser protagonista ella de su propia vida, sino que tiene que estar, digamos, como en un rol secundario con el hombre, que es como que el proveedor de la familia. Y eso es justamente lo que estamos tratando, digamos, de superar como sociedad. O sea, con base al respeto, con amor, o sea, de la pareja, todo, pero con, o sea, con roles que vayamos viendo cómo nos sentimos más cómodos, ¿verdad?
Un Ujú. hombre puede cocinar tranquilamente o cuidar a los hijos, o sea, no pasa nada. Hay mucha sensibilidad también en el sexo masculino y la mujer puede ser súper racional y tener altos cargos directivos y está todo bien. O sea, eso no va en contra de ningún orden natural. Lo poco que las autoridades educativas actuales nos han dicho a nuestras consultas es que esto está de manera que todavía no se aprobó, ¿no? Que se está experimentando en 2 o 3 o 4 instituciones educativas, que ha accedido cierta cantidad de docentes para conocer su contenido, pero ¿es realmente así? ¿Usted qué cree? ¿Esto ya se puso en marcha y como informando muy poco a la población en general acerca de la implementación del programa? A mí, o sea, me causa mucha curiosidad que se esté diciendo eso desde o sea, que las autoridades estén diciendo esto, ya que no es lo que a mí me parece, sino es a lo que yo tengo acceso. Hay una resolución firmada por el ministro Zárate, que es el anterior ministro de Educación, en la que aprueba el uso de estos materiales, de las 12 ciencias. O sea, no tiene un anexo, no dice cuál material es, pero dice las 12 ciencias y dice aprobación, no dice aprobación piloto, no dice aprobación experimental ni gradual, para nada. Ajá. Entonces, hasta la fecha, ese material está aprobado por resolución del Ministerio de Educación. Si ellos no lo están haciendo y lo resolvieron en la práctica hacer de manera gradual es otro tema, pero de que está aprobado, está aprobado. Debería ser derogado hasta tanto se tenga el acceso al material, o sea, que ellos puedan decir, bueno, este va a ser el material, se ha socializado, trabajado, también con otras instituciones como estuve mencionando, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, la Defensa Pública, todos deberían estar participando del análisis de esos documentos Ujú. para llegar a un acuerdo interinstitucional y que sea como una política de Estado realmente. ¿Se han comunicado ustedes como FEIPAR o las autoridades educativas en todo caso con ustedes para llegar a participar de reuniones, mesas de debates y que todo esto sea el resultado de un análisis integral de lo que más conviene? ¿O hasta ahora no es tanto así, Valeria? No, lo que sucedió fue que nosotros estuvimos como FIPAR participando de la mesa técnica de padres hasta el mes de abril de este año y luego de una presentación que se hizo justamente de este mismo material de las 12 ciencias, Ujú. FIPAR el 17 de abril presenta una nota diciendo lo mismo que yo les estoy contando ahora, Sí. que no fue socializada, que no existe un trabajo interinstitucional, que debe ser analizado a profundidad, que no teníamos acceso a la totalidad de los materiales, que debe ser pausado, ¿verdad? Y luego de esa nota, y ahí también todos los sesgos y las cuestiones anticientíficas del contenido ya estaban en esa nota, que les podemos facilitar tranquilamente porque es como que ya está ahí todo el análisis en abril de este año. Ujú. Luego de eso, FEIPAR fue expulsada como organización de la Mesa Técnica de Padres por las otras organizaciones que también tienen un sesgo religioso bastante fuerte, lastimosamente. Ujú. Y entonces ya no pudimos participar y ahora ya nos enteramos que fueron aprobados más los documentos en junio, ¿verdad? Ajá. Pero en octubre nos enteramos. Entonces, FEIPAR sí quiere, o sea, para eso luego estamos organizados, ¿verdad? Para Ujú. poder incidir, para poder participar, para conversar de una manera democrática y respetuosa con todos los sectores, pero no se puede, digamos, tener ese tipo de diálogo abierto y democrático si es que hay un sesgo tan fuerte que no permite ningún tipo de opinión o crítica a algo que se esté haciendo, porque si no es expulsado de ese sector. O sea, eso también es muy grave. Cuando usted dice expulsar, habla literalmente, fueron expulsados, es decir, las otras organizaciones dijeron, si FEIPAR Sí. viene, nosotros no seguimos. ¿Algo así fue? No, fue una reunión en la que participó una de las compañeras, en la que ellos establecieron, fue el día después de meter esa nota por mesa de entrada, Ujú. se reunieron y en esa mesa o sea, se propuso llevar a votación la expulsión de FEIPAR, siendo que en el reglamento de la mesa no existía ningún tipo de mecanismo de expulsión ni de votación, aún por más democrática que supuestamente sea. No existe ese mecanismo en ningún reglamento pero eso sí sucedió. Tengo entendido que el 18 de abril, el día después de ingresar esta nota por mesa de entrada. Ajá. A ver, finalmente, de acá en adelante, los próximos días, FEIPAR, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir tocando puertas, reclamar participación? ¿Qué piensan hacer a partir de ahora en FEIPAR, Valeria? Sí, nosotros lo que hicimos la semana pasada fue agruparnos también con otras organizaciones para solicitar una audiencia con el ministro de Educación, pero también lo que estamos solicitando es que se suspenda todo tipo de socialización y capacitación en base a estos documentos, hasta tanto realmente se revisen, se analicen
y sean públicos, ¿verdad? Porque estos documentos a los que tenemos acceso son los documentos con los que se está socializando, pero no fueron entregados de una manera formal y oficial por el mundo, lastimosamente. Ajá. Porque se hicieron pedidos de acceso a la información pública, porque hay una ley que avala eso, y la respuesta a ese pedido de acceso a información pública fue que, como eran de una editorial privada, no podían facilitarnos esos documentos. Entonces, nosotros necesitamos que se suspenda el proceso de socialización, que sean claros y transparentes sobre cuál es el material, cuál fue el proceso de aprobación en todo caso, y se ponga a revisar por las diferentes instituciones hasta tanto haya un material, digamos, realmente consensuado y sin ningún tipo de sesgo anticientífico o religioso. Perfecto. Valeria Franco, muchísimas gracias. Un gusto charlar con usted. Seguramente tendremos la oportunidad de seguir hablando, a ver cómo continúa esto. Y bueno, adelante, mucha fuerza con el propósito que es tan importante. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, y continuaremos hablando. Continuaremos hablando, claro que sí. Valeria Franco, entonces, de FEIPAR, que es una federación de familias por la educación integral del Paraguay. Así se llama esta nucleación de padres, hermanos, tíos, tías, abuelos y abuelas que tienen su visión de lo que tendría que ser la educación integral de nuestros chicos y tienen todo el derecho del mundo a conseguir un espacio de debate también donde se decidan cosas. Ya regresamos enseguida con más de esto que es la esencia aquí en Mega TV. Bueno, aquí creemos que todos deberían participar, ¿no? La educación integral es un término muy abarcante, es demasiado importante, demasiado sensible y creo que la realidad nos muestra de que hay carencia de información, hay carencia de información y de formación también. Fallamos en casa, fallamos con nuestras normas, fallamos en nuestras instituciones y vamos a empezar a mejorar en la medida en que la mesa tenga una participación más pluralista, es decir, más sectores se vean representados en la toma de decisiones, que justamente tiene que ver con uno de los temas más delicados de nuestra sociedad, que es la educación integral de nuestros chicos, y ahí ingresa la educación sexual, la afectiva, en fin. Ojalá realmente que las autoridades educativas se pongan a tono y podamos analizar mejor estas cosas. Se cometen errores, no digo que haya malas intenciones, pero cuando hay evidencia de que las cosas no están correctamente encaminadas, ¿cuál es el problema en decir, bueno, paramos esto, revemos y revocamos nuestras propias decisiones y empezamos a encarar de una manera más inclusiva todo esto? Hasta la próxima en La Esencia.